Mi esposo murió sin despedirse. En su chaqueta encontré una llave. Antes de empezar, quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un secreto que alguien quiso enterrar para siempre, y hoy, tú y yo vamos a desenterrarlo. Nunca olvidaré aquel día. Todo parecía normal, demasiado normal. Me desperté con la luz gris del amanecer entrando por la ventana, como siempre. La cafetera comenzó su silbido mecánico, y yo, todavía medio dormida, revisé mi teléfono. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Solo un silencio que, ahora sé, era diferente. Ese silencio que presagia lo irreversible. Mi esposo, Daniel, no estaba. Nunca pensé que esa ausencia sería definitiva. La alarma, los recuerdos de sus gestos cotidianos, su risa en la cocina. Todo parecía como si todavía respirara, como si solo hubiera salido a la esquina y fuera a regresar en cualquier momento. Pasaron las horas y su ausencia se hizo más pesada, más concreta. Llamé a su oficina. Nadie lo había visto. Llamé a sus amigos. Todos confundidos. Entonces, un golpe en la puerta, el timbre de la policía, la frase que nadie quiere escuchar. Su esposo ha fallecido. Encontramos su cuerpo esta mañana. Me derrumbé. Las piernas me fallaron. La visión se nubló. No hubo despedida, no hubo último abrazo, no hubo un adiós, nada. Solo esa sensación de vacío que te consume desde el pecho hasta los dedos de los pies. Al regresar a la casa, todavía con la mente en shock, empecé a buscar algo, cualquier cosa que pudiera darme pistas. Algo que explicara lo inexplicable. Mis manos temblaban mientras abría los cajones, revisaba los armarios, hasta que llegué a su chaqueta favorita, colgada como siempre en el perchero junto a la puerta. Y ahí estaba, la llave. Una pequeña llave de metal, fría, inesperada. Nadie sabía de su existencia. Daniel nunca mencionó esa llave, nunca me dijo a qué abría. Y por un instante, mientras la sostenía, una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. Tienes que quedarte hasta el final, porque lo que esta llave escondía, cambiará todo lo que creías conocer sobre mi esposo. No pude resistir la curiosidad. La miré de todos los ángulos posibles, la giré entre mis dedos, y entonces, un pensamiento atravesó mi mente. ¿Y si esta llave era la llave de su doble vida? Recuerdo que intenté recordar cada detalle, cada conversación, cada gesto extraño que quizás había ignorado, pero todo parecía tan normal, tan perfecto. ¿Cómo podría haber tenido secretos? Secretos tan profundos que ni siquiera una esposa podría imaginar. Decidí que tenía que investigar. Esa llave no era un accidente. Era un mensaje. Un último enigma dejado por Daniel antes de irse para siempre. Si tú también quieres descubrir lo que se esconde detrás de secretos familiares y misterios que parecen imposibles, suscríbete ahora, porque esta historia apenas comienza. Comencé mi búsqueda revisando su escritorio. Papeles, facturas, recibos. Todo parecía normal, rutinario. Pero entre ellos, encontré algo que me hizo detener la respiración. Un sobre con mi nombre, escrito con su letra, pero fechado el día antes de su muerte. Temblando, abrí el sobre. Dentro había un papel con unas pocas palabras. Si estás leyendo esto, significa que no me despedí, pero confío en ti. La verdad está en la llave. La tinta parecía fresca, como si la hubiera escrito horas antes de desaparecer para siempre. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mezcladas con un miedo que no podía explicar. ¿Qué verdad? ¿Qué había detrás de una vida que creía conocer? Y ahora descubrí que era un laberinto de secretos. Esa noche, con la casa en silencio, me senté en el sillón del salón, la llave en la mano, y comencé a pensar, ¿dónde podría ir? ¿Qué puerta abriría? ¿Sería algo físico o algo simbólico? Cada posibilidad parecía más aterradora que la anterior. No podía dormir. Cada sombra en la habitación parecía moverse. Cada crujido del piso era un susurro. Sentí que Daniel todavía estaba allí, de alguna forma, guiándome hacia algo que debía descubrir. Al amanecer, decidí que no podía esperar más. La llave tenía que abrir algo, y yo tenía que encontrarlo. Revisé su chaqueta nuevamente, cada bolsillo, cada costura, hasta que en un lateral encontré un pequeño compartimento oculto, apenas perceptible. Dentro había una dirección,
escrita en un papel arrugado, con tinta que parecía haber sido escrita con apuro. Una dirección en el centro de la ciudad, un lugar que nunca habíamos visitado. Una puerta que parecía común, pero que ahora tenía un significado que me helaba la sangre. ¿Quién habría estado esperando allí? ¿Y por qué Daniel me había dejado esta pista, en silencio, como un juego macabro? Si tú también sientes la tensión, si quieres descubrir qué secretos guarda esta ciudad y qué misterio oculta esta llave, acompáñame, porque lo que voy a encontrar podría cambiar mi vida, y tal vez la tuya también. Con cada paso hacia esa dirección, mi corazón latía más rápido. Cada sonido, cada sombra, cada coche que pasaba frente a mí parecía un aviso, un recordatorio de que estaba entrando en algo que podría ser peligroso. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada, sencilla, ordinaria, pero con una aura de algo prohibido. La llave en mi mano temblaba tanto como mis dedos, como si supiera lo que estaba a punto de revelar. No podía imaginar que detrás de esa puerta se escondía algo que no solo afectaría mi vida, sino que también desenterraría un lado de Daniel que jamás habría sospechado. Y mientras insertaba la llave en la cerradura, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La puerta giró lentamente, y lo que vi al otro lado, cambió todo para siempre. La puerta se abrió con un chirrido seco que resonó en la pequeña habitación. Mi respiración se volvió entrecortada, como si cada inhalación arrancara un pedazo de mi calma. Lo primero que percibí fue el olor, un aroma húmedo, metálico, como si el tiempo mismo hubiera dejado su rastro allí dentro. La luz era tenue, filtrada por una ventana alta, casi inaccesible, y cada objeto se recortaba en sombras largas y extrañas que parecían moverse cuando parpadeaba. Avancé con cuidado. La llave seguía en mi mano, cálida por el contacto, casi vibrante, como si compartiera mi miedo. Cada paso sobre el piso de madera crujía y retumbaba como un latido que no pertenecía a mí. La habitación parecía simple. Al principio. Una mesa de roble, un par de sillas, estanterías llenas de carpetas, libros y cajas cerradas. Todo perfectamente ordenado, como si alguien hubiera planeado que la descubriera de esa manera. Mi mirada se detuvo en un detalle, un sobre de color gris, ligeramente desgastado por el tiempo, encima de la mesa. Lo tomé, temblando, y al abrirlo encontré fotos. Fotografías de Daniel, pero no eran fotos que yo hubiera visto antes. Aparecía con otras personas, en lugares desconocidos, edificios antiguos, calles oscuras, cafés solitarios. Su sonrisa no era la que conocía. Había algo forzado, estudiado, como si representara un papel que solo él conocía. Entre las fotografías, un pequeño cuaderno. Lo abrí con cuidado, pasando las páginas con dedos temblorosos. Cada palabra estaba escrita con una caligrafía que reconocía perfectamente, la de Daniel, pero las notas hablaban de alguien que yo no conocía. Hablaba de reuniones secretas, códigos, nombres que parecían apodos, fechas que coincidían con días en que él decía trabajar horas extras. Había mapas, dibujos de edificios, números anotados con precisión obsesiva. No entendía nada, pero cada detalle me decía que estaba frente a algo grande, algo que él había guardado para protegerme, o para ocultarme. Un ruido repentino me hizo saltar. Parecía venir del fondo de la habitación, detrás de una cortina pesada. Me acerqué con cautela, y al apartarla, descubrí una puerta más pequeña, casi invisible entre las sombras. Mi corazón se aceleró. La llave que había encontrado no encajaba aquí, pero la curiosidad, más fuerte que el miedo, me impulsó a abrir la puerta de todos modos. El interior era un pequeño sótano, húmedo, con paredes desnudas y un olor penetrante a moho. Allí encontré más cajas, todas etiquetadas con fechas y códigos que yo no comprendía. Algunas contenían documentos antiguos, recortes de periódico, billetes, otros objetos que me hicieron retroceder un paso. Entre ellos, un pequeño cofre con cerradura, demasiado pequeña para la llave que tenía, pero sobre el cofre, una nota escrita a mano. Nunca busques demasiado rápido. La verdad duele más de lo que imaginas. Mis manos temblaban mientras leía. Sentí que Daniel, aunque muerto, estaba conmigo, guiándome, pero al mismo tiempo, advirtiéndome. Una sensación de miedo y fascinación se mezclaba dentro de mí, un cóctel que hacía que mi pulso latiera descontrolado. Abrí una de las cajas grandes. Dentro, hallé más fotografías, cartas y objetos personales,
pero también cosas que me helaron la sangre. Documentos de identidades falsas, contratos, pasaportes con nombres distintos, y en cada uno, su firma. Daniel había vivido otra vida. Una vida que yo jamás había sospechado. Un papel llamó especialmente mi atención. Era una carta dirigida a alguien con iniciales que no reconocí. La leí con cuidado, temiendo lo que pudiera encontrar. Hablaba de deudas, acuerdos secretos, pagos que nunca había mencionado, y amenazas veladas. La tinta estaba corrida en algunos puntos, como si él hubiera escrito bajo presión o miedo. Cada hallazgo aumentaba mi sensación de vértigo. Cada secreto descubierto era un golpe directo al corazón. La persona que creía conocer, el hombre con el que compartí 10 años de mi vida, estaba envuelto en un mundo que parecía sacado de una novela de espionaje o de crimen organizado. Un sonido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Nadie estaba allí, pero las sombras parecían susurrar. Sentí que la casa misma estaba viva, respirando, observándome. Como si cada objeto, cada rincón, contara historias que solo yo podía escuchar ahora que él ya no estaba para explicarlas. Comencé a revisar los documentos con más cuidado. Cada carpeta tenía una temática. Una hablaba de inversiones desconocidas, otra de viajes que jamás me mencionó, otra de contactos con nombres y apodos que jamás habría imaginado. Daniel había tenido un mundo paralelo, un mundo que vivía a escondidas mientras mantenía la apariencia de esposo normal, trabajador, cariñoso. El cofre seguía allí, tentador y silencioso. Me acerqué de nuevo, y esta vez la llave encajó perfectamente. Un clic suave resonó en el sótano. Al abrirlo, encontré objetos que me rompieron el corazón y despertaron el miedo a partes iguales. Cartas de despedida que él jamás me dio, fotos de reuniones secretas, memorias grabadas en pequeños discos, y un cuaderno con fechas, lugares y nombres que jamás había oído, que revelaban una red secreta de conexiones, promesas y traiciones. Era imposible procesarlo todo. Mi mente intentaba juntar piezas que no encajaban. El hombre que amaba, ¿había sido un hombre de negocios? ¿Un criminal? ¿Un informante? Cada posibilidad parecía más aterradora que la anterior. Mientras más leía, más me daba cuenta de que Daniel había planeado su muerte, de alguna manera. No era un accidente. Las fechas, las notas, la meticulosidad con que dejó todo preparado, todo indicaba que sabía que algo iba a suceder y que yo debía descubrirlo poco a poco. Una carta final, arrugada, me hizo llorar desconsoladamente. Estaba dirigida a mí, y decía: si lees esto, significa que la llave ha funcionado, y que mi verdad te alcanzará. No huyas de ella. Entiende que cada secreto era para protegerte, incluso de mí. Sentí un nudo en la garganta. Cada palabra era una daga y un abrazo al mismo tiempo. Comprendí que Daniel había vivido 2 vidas. Una conmigo, llena de amor y cotidianeidad, y otra oculta, llena de peligros, de compromisos y de decisiones que nunca podría haber imaginado. La noche cayó sobre la ciudad y yo seguía allí, en el sótano, rodeada de secretos que desafiaban todo lo que creía cierto. Mi corazón latía con fuerza, mientras las sombras danzaban en las paredes, como si quisieran contarme más. Sabía que esto era solo el comienzo. La llave había abierto una puerta, pero también había abierto mi mente a una realidad que cambiaría para siempre todo lo que pensé que conocía de mi esposo, y de mí misma. La historia de Daniel no estaba terminada. Cada documento, cada fotografía, cada palabra escrita a escondidas, era una pista, un mensaje que yo debía descifrar. Y yo, estaba decidida a seguir hasta el final. Pero en lo más profundo de mi ser, una pregunta persistía. ¿Quién era realmente Daniel? ¿Y cuántos más secretos guardaba la vida que compartimos? El sótano se había convertido en un laberinto de secretos. Cada caja abierta, cada sobreinspeccionado, parecía desatar un hilo invisible que conectaba a Daniel con un mundo que yo jamás habría imaginado. La sensación de vértigo aumentaba con cada hallazgo, como si cada objeto, cada palabra escrita, me arrastrara hacia un abismo del que no podía escapar. Me senté en el suelo, rodeada de documentos, fotografías y cuadernos. La noche caía afuera, envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad que parecía reflejar mi estado interior. Cada sombra del sótano parecía moverse con vida propia, como si las paredes respiraran y me observaran. Sentí que Daniel todavía estaba allí, de alguna forma,
guiándome, evaluándome, desafiándome. Entre las fotografías, hallé una que me hizo retroceder un paso. Daniel estaba frente a un edificio antiguo, elegante, de aspecto imponente, pero había algo inquietante en la imagen. No estaba solo. A su lado, un hombre con gafas oscuras y expresión inescrutable lo miraba fijamente, como si estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. No conocía a ese hombre, pero la sensación de amenaza que emanaba de la foto me heló la sangre. Volví a los documentos. Había contratos, facturas, recibos bancarios, pero también cartas que no estaban dirigidas a mí, sino a personas con nombres desconocidos, nombres que sonaban como apodos o códigos. Algunos hablaban de pagos, otros de reuniones secretas, de instrucciones precisas. Cada letra, cada palabra, estaba impregnada de tensión, de urgencia, de peligro. Sentí un nudo en la garganta. Daniel había llevado una vida paralela, llena de riesgos, y yo no había tenido ni la más mínima idea. ¿Por qué? ¿Por qué ocultarme todo esto? ¿Era para protegerme o para mantenerme alejada de algo que él sabía que yo no podía comprender? Un pequeño cuaderno negro llamó mi atención. Era un diario, escrito con la letra de Daniel, pero con un tono diferente. No era el tono cariñoso que me dedicaba en casa, sino uno frío, calculador, profesional. Cada página describía movimientos, estrategias, nombres, fechas. Parecía una bitácora de alguien que estaba siempre al borde de un conflicto, alguien que jugaba con fuerzas que yo jamás habría imaginado. Mientras leía, encontré algo que me dejó paralizada, una lista de direcciones, aparentemente aleatorias, pero anotadas con fechas y horas. Algunas coincidían con días en los que Daniel decía estar trabajando hasta tarde. Otras coincidían con viajes que nunca mencionó. Sentí que cada lugar era una pieza de un rompecabezas, un mapa de su vida secreta. Un sobresalto me hizo levantar la vista. Escuché un crujido en la escalera que llevaba al piso superior. Nadie debería estar allí, pero el miedo se apoderó de mí. La casa estaba silenciosa, pero el sonido persistía, como si alguien caminara entre las sombras, observándome. Me levanté lentamente, sosteniendo la llave en la mano como un amuleto, y subí los escalones con cautela. En el piso superior, todo estaba en calma. La sala estaba vacía, la cocina ordenada como siempre. Pero mi instinto me decía que algo había cambiado. Algo en la atmósfera, en la forma en que la luz se filtraba por las ventanas, me hacía sentir vulnerable. Como si la casa misma guardara secretos, como si cada rincón me estuviera observando. Decidí regresar al sótano. Había una caja que aún no había abierto. Estaba etiquetada con una fecha reciente, la última semana antes de su muerte. El corazón me latía con fuerza mientras levantaba la tapa. Dentro encontré sobresellados, con mi nombre escrito en cada uno. Los abrí con manos temblorosas. Cada sobre contenía fotos, cartas y notas. Algunas eran recuerdos familiares, aparentemente inofensivas, pero otras revelaban una verdad aterradora. Daniel había estado involucrado en negocios oscuros, compromisos que jamás habría imaginado. Había recibido amenazas, había tenido que tomar decisiones que ponían en riesgo su vida y, posiblemente, la mía. Entre los documentos, encontré una nota escrita apresuradamente. Si algo me sucede, confío en ti para descubrir la verdad. No es solo mi vida la que está en juego, sino todo lo que construimos juntos. La llave es tu guía. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Daniel había previsto su muerte, o al menos, sabía que podía ocurrir. Cada documento, cada palabra escrita, estaba pensado para mí, para que yo pudiera reconstruir su mundo secreto, paso a paso. Mientras examinaba un disco compacto etiquetado con su nombre, recordé la dirección que había encontrado en el compartimento oculto de su chaqueta. Decidí que debía ir allí. La llave, los documentos, las pistas, todo apuntaba a un lugar específico, un sitio donde Daniel había dejado más de su verdad, donde había guardado respuestas que yo necesitaba desesperadamente. Al llegar a la dirección, me encontré con un edificio antiguo, imponente y silencioso. La puerta principal estaba cerrada, pero la llave encajaba perfectamente. Al abrirla, un olor a madera vieja y papel me golpeó de inmediato. El interior era una oficina pequeña, llena de estanterías repletas de archivos, carpetas y más cajas.
Era como si Daniel hubiera trasladado parte de su mundo secreto aquí, lejos de nuestra casa, lejos de mí. Exploré cada rincón, cada caja. Encontré más documentos, fotos y objetos personales. Había agendas con anotaciones meticulosas, mapas de la ciudad con lugares marcados, contactos con nombres y números desconocidos. Cada hallazgo aumentaba mi desconcierto, mezclado con miedo y fascinación. Pero lo más inquietante estaba en un pequeño cofre metálico. La llave encajó perfectamente. Al abrirlo, descubrí un conjunto de memorias grabadas en discos compactos. Cada uno contenía videos, audios y registros de reuniones, conversaciones y transacciones. Daniel había documentado su vida secreta con precisión obsesiva. Mientras revisaba los videos, mi corazón se aceleraba. Lo vi interactuar con personas desconocidas, negociar, discutir, planear, todo con una seriedad que jamás había visto en casa. Era un hombre completamente diferente, un Daniel que existía fuera de nuestra vida cotidiana. Uno de los videos me heló la sangre. Daniel hablaba directamente a la cámara. Si estás viendo esto, significa que me fui antes de tiempo. Mi vida estaba llena de secretos que nunca debí compartir, pero confío en ti para continuar. La verdad es peligrosa, pero necesaria. Sentí lágrimas recorrer mis mejillas. Cada palabra era un recordatorio de que el hombre que amaba no era solo un esposo, era alguien con responsabilidades, enemigos y decisiones que jamás habría imaginado. Mientras la noche avanzaba, comprendí que esta investigación no tenía fin. Cada descubrimiento llevaba a otro misterio, cada documento abría nuevas preguntas. La vida de Daniel era un laberinto, y yo estaba atrapada en él, guiada por la llave y por su legado de secretos. La sensación de vulnerabilidad no me abandonaba. Sabía que no estaba sola, aunque físicamente no hubiera nadie más. Las sombras, los ruidos, la tensión en el aire, todo parecía susurrarme que debía seguir, que debía descubrir la verdad completa, sin importar el costo. Afuera, la ciudad dormía, ajena a los secretos que se escondían detrás de las puertas cerradas. Dentro, yo estaba sola, rodeada de documentos, recuerdos y pruebas de una vida paralela. Daniel había planeado esto para mí, para que conociera su mundo secreto, y ahora, era mi responsabilidad enfrentar todo lo que había dejado atrás. Mientras guardaba cuidadosamente cada objeto, cada documento, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Daniel había muerto, sí, pero su mundo secreto seguía vivo, esperándome para descubrirlo. Y mientras salía del edificio, la llave en la mano, una certeza me acompañaba. La verdad estaba allí afuera, esperando ser desvelada, y yo no descansaría hasta conocer cada detalle, cada secreto, cada sombra que Daniel había dejado atrás. El día siguiente me encontró exhausta, pero decidida. Había pasado la noche revisando los documentos, los discos y las notas que Daniel había dejado. Cada hallazgo aumentaba mi confusión y mi miedo, pero también mi determinación. No podía dejar que los secretos de su vida murieran conmigo, ni que quedaran enterrados en sombras para siempre. Comencé mi investigación siguiendo las pistas de los mapas y direcciones que Daniel había marcado. La primera dirección me llevó a un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Por fuera, parecía ordinario, insignificante, pero algo en la atmósfera me decía que no lo era. Cada paso que daba hacia la entrada me llenaba de una tensión casi física, como si el aire mismo me advirtiera del peligro que se avecinaba. Dentro, la recepción estaba vacía. Las luces parpadeaban y el sonido de mis pasos resonaba en los pasillos. Avancé con cautela, revisando cada puerta. Fue entonces cuando escuché un clic detrás de mí. Me giré bruscamente, y un hombre alto, de expresión impenetrable, apareció en el extremo del pasillo. No dijo nada, solo me observó. Su mirada era fría, evaluadora, y sentí como si me estuviera estudiando, midiendo mi reacción ante algo que solo él conocía. ¿Buscas a alguien?, preguntó finalmente, con voz grave y controlada. Mi corazón latía con fuerza, pero respondí con firmeza. Busco respuestas. Sosteniendo la llave en la mano, intentando que mi miedo no se notara. Daniel. Daniel me dejó pistas, y necesito entender. El hombre asintió lentamente, como si esperara que dijera algo más, pero no lo hice. Había algo en su silencio que me intimidaba.
Después de unos segundos que parecieron eternos, se dio media vuelta y me hizo un gesto para seguirlo. Cada paso por los pasillos estrechos y oscuros aumentaba mi ansiedad. No sabía si estaba entrando en un lugar seguro o en una trampa cuidadosamente preparada. Finalmente, llegamos a una oficina cerrada con una puerta de metal. Con un gesto, me indicó que entrara. Dentro, un escritorio grande y ordenado ocupaba el centro. Sobre él, más documentos y fotografías, algunas conocidas y otras nuevas, con personas y lugares que no reconocía. Daniel confiaba en ti, dijo el hombre, cruzando los brazos. Todo lo que ves aquí es parte de un mundo que él decidió mantenerte alejada, por tu seguridad. ¿Seguridad? Pregunté, sintiendo como la frustración y el miedo se mezclaban. ¿Qué clase de mundo era ese? ¿Por qué no me lo dijo? Porque era peligroso, respondió con calma. Lo que ves aquí son negocios que no son legales. Operaciones que involucran personas que no dudan en eliminar obstáculos. Daniel intentó protegerte, y por eso murió como murió. El golpe emocional me dejó sin aliento. La sensación de pérdida que ya había experimentado se mezclaba ahora con un terror concreto. No solo había perdido a mi esposo, sino que su vida secreta me colocaba a mí en el medio de un juego que no entendía del todo. Mientras intentaba procesar la información, el hombre me entregó una carpeta. Dentro había documentos que detallaban contactos, reuniones, incluso transacciones financieras. Todo conectado a Daniel. Cada página era un laberinto de nombres, lugares y códigos que yo debía descifrar para entender su mundo. Toma esto, dijo. Él confió en que alguien más pudiera continuar su trabajo, o al menos proteger la información si algo le sucedía. Tú eres esa persona ahora. La responsabilidad me cayó como una losa sobre los hombros. Mi cabeza daba vueltas. Nunca me había visto a mí misma como alguien capaz de manejar secretos, operaciones o amenazas. Pero la llave, los documentos y la confianza de Daniel me empujaban hacia adelante. No podía retroceder. Comencé a revisar la información en la carpeta. Entre los papeles, encontré anotaciones sobre personas que parecían formar parte de una red más grande. Nombres, ubicaciones, fechas, incluso instrucciones sobre cómo actuar en situaciones de riesgo. Cada palabra era un recordatorio de que Daniel había vivido rodeado de peligro constante y que yo ahora era parte de su legado. Mientras leía, escuché pasos detrás de la puerta. La sensación de ser observada se intensificó. La tensión en el aire era palpable, como si cada sonido fuera amplificado por el miedo que me recorría. No pude evitar pensar que alguien más sabía que estaba allí, que alguien vigilaba mis movimientos. ¿Quién más sabe de esto? Pregunté, intentando mantener la calma. ¿Quién más puede ver esto? Solo los que Daniel consideraba necesarios, respondió el hombre. Pero debes tener cuidado. No todos están de tu lado. Algunos podrían aprovechar que eres nueva en este mundo para hacerte daño. Mi mente giraba a 1000 por hora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, tenía el potencial de ponerme en peligro. Sin embargo, la determinación superaba al miedo. Tenía que saber la verdad. Tenía que entender quién era Daniel y qué había hecho. El hombre me guió hacia un archivo más grande, un armario con cajas etiquetadas con fechas y códigos. Dentro, encontré registros de viajes, reuniones clandestinas, contratos, recibos, todo detallando la vida paralela de mi esposo. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que se extendía más allá de lo que podía imaginar. Entre los papeles, hallé una nota escrita por Daniel dirigida a mí, cuidadosamente doblada y marcada con un símbolo que reconocí de sus escritos anteriores. Confío en ti para descubrirlo todo. Cada paso que des te acercará a la verdad, pero también te pondrá en riesgo. No confíes en nadie completamente. El miedo volvió a apoderarse de mí. Cada palabra de Daniel era una mezcla de advertencia y guía. Comprendí que su mundo secreto no solo estaba lleno de negocios dudosos, sino también de personas peligrosas que no dudarían en proteger sus intereses. Decidí que debía actuar con cautela. Cada movimiento tenía que ser calculado. La llave, los documentos, las fotos, todo era un mapa hacia la verdad, pero también hacia un peligro que podría ser mortal. Mientras regresaba a casa, con la carpeta en mis manos y la llave en el bolsillo, sentí que la ciudad misma me observaba. Cada sombra, cada luz,
Cada ruido era un recordatorio de que estaba adentrándome en un mundo que no comprendía completamente. Sabía que no podía confiar en nadie completamente. Incluso aquellos que se presentaban como aliados podían tener motivos ocultos. La vida de Daniel había sido un juego de máscaras, y yo acababa de empezar a aprender las reglas. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos en la seguridad de mi hogar, entendí algo crucial. La llave no solo abría puertas físicas, abría puertas hacia secretos, decisiones y caminos que jamás habría imaginado. Y mientras contemplaba cada documento, cada fotografía, cada nota, supe que estaba atrapada en un mundo que mezclaba amor, traición, peligro y verdad. Un mundo que Daniel había creado a escondidas, y que ahora era mío para explorar, entender y, tal vez, confrontar. El camino hacia la verdad apenas comenzaba. Cada decisión que tomara, cada contacto que siguiera, cada secreto que revelara, tendría consecuencias. Y yo, estaba lista para enfrentarlas, sin importar el miedo que me recorría, porque la verdad sobre Daniel, sobre su doble vida, debía salir a la luz. La semana siguiente se convirtió en una mezcla de investigación obsesiva y miedo constante. Cada día que pasaba, cada pista que seguía, me acercaba más al corazón del mundo secreto de Daniel. Y, a su vez, más cerca del peligro que él había predicho. La llave, que al principio parecía solo un objeto físico, se convirtió en mi guía, mi ancla, y mi advertencia. Decidí visitar una de las direcciones más recientes que había encontrado en los documentos. Era un edificio discreto en un barrio antiguo, con una fachada gastada y ventanas altas que apenas dejaban entrar la luz. Mi instinto me decía que debía prepararme, llevar un plan, aunque no sabía cuál exactamente. La sensación de vulnerabilidad era constante, pero había algo más fuerte, la necesidad de entenderlo todo, de descubrir la verdad que Daniel había dejado para mí. Al llegar, observé a un hombre afuera, aparentemente casual, vigilando la puerta. Mis sentidos se agudizaron. Cada detalle contaba. El hombre no parecía agresivo, pero su presencia era un aviso. Decidí actuar con cautela, y cuando entré al edificio, lo hice con pasos silenciosos, intentando no atraer atención. Dentro, un pasillo largo y estrecho se abría frente a mí. Cada puerta tenía un número, cada número un misterio. Avancé siguiendo las anotaciones que Daniel había dejado en su diario. Finalmente, llegué a una puerta con un símbolo que reconocí de sus documentos. La llave en mi mano vibró levemente, como si reconociera el lugar al que debía abrir. Al girar la cerradura, la puerta se abrió hacia una habitación iluminada tenuemente. Dentro, varias personas estaban sentadas alrededor de una mesa, revisando documentos y hablando en voz baja. Cuando me vieron, el silencio cayó de inmediato. Sus miradas eran duras, calculadoras, evaluándome, midiendo cada gesto. ¿Quién es ella?, preguntó un hombre con voz firme, el que parecía liderar el grupo. Ella es la esposa de Daniel, respondí con calma, aunque el corazón me latía desbocado. Está siguiendo sus pistas. Hubo un murmullo entre ellos, y uno de los hombres se levantó, caminando hacia mí con paso lento y deliberado. Si estás aquí, significa que confías en ti misma, o que no sabes lo que te espera, dijo, su mirada penetrante. Daniel nos protegió de ti, y ahora nos toca a nosotros decidir qué hacer. Sentí un escalofrío. No solo estaba entrando en el mundo de Daniel, sino que estaba enfrentando a quienes formaban parte de él, personas que podían ser peligrosas, personas que probablemente conocían sus secretos mejor que yo. No busco problemas, dije, intentando que mi voz no traicionara mi miedo. Solo quiero entender, solo quiero las respuestas que Daniel dejó para mí. El hombre me observó durante un largo momento, luego asintió levemente y me indicó que me sentara. Me senté, manteniendo la calma, aunque cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Muy bien, dijo finalmente. Daniel nos confiaba cosas, y ahora tú estás aquí. Cada documento que tienes, cada pista que sigues, te acerca a la verdad, pero también te expone a riesgos. Muchos de los que él conocía no confiaban en nadie, ni siquiera en él. Mientras hablaban, comencé a revisar los documentos que había traído. Fotos de reuniones secretas, contratos firmados, nombres codificados. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que Daniel había creado meticulosamente. Todo indicaba que su vida secreta era más compleja y peligrosa de lo que jamás habría imaginado.
Daniel era inteligente, continuó el hombre. No solo manejaba su vida secreta, sino que anticipaba los movimientos de los demás. Cada decisión que tomó, cada acción que ejecutó, estaba pensada para protegernos y protegerte, incluso si no lo sabías. Comencé a entender. Daniel no solo tenía enemigos, sino aliados cuidadosamente seleccionados, y yo ahora era parte de ese delicado equilibrio. Cada acción que tomara podría inclinar la balanza, y cualquier error podría ser mortal. Decidí ser honesta y directa. Necesito saber la verdad completa, dije. No puedo avanzar solo con fragmentos. Daniel me dejó pistas, pero no puedo entender su mundo sin respuestas claras. El líder asintió y me entregó una carpeta más, la más importante que había visto hasta ahora. Dentro, había registros detallados de cada contacto, cada operación, cada decisión que Daniel había tomado en su vida secreta. Cada nombre, cada lugar, cada transacción, todo estaba registrado con precisión obsesiva. Mientras revisaba los documentos, sentí que cada página revelaba un riesgo, un peligro, una traición potencial. Algunas personas que Daniel había confiado habían desaparecido, otras habían cambiado de bando, y muchas podían considerar que yo era una amenaza simplemente por existir. Debes tener cuidado, me advirtió el hombre. No todos confían en ti. Incluso algunos que trabajaban con Daniel podrían verte como un obstáculo. Comprendí que mi investigación ya no era solo intelectual, era un juego de supervivencia. Cada paso que daba, cada dirección que visitaba, cada persona con la que hablaba podía ser un aliado o un enemigo. Mientras la reunión continuaba, uno de los hombres se levantó y me mostró un sobre. Dentro había fotos recientes de Daniel, junto a personas que yo no conocía, en lugares que coincidían con las direcciones de los documentos que había encontrado. Esto demuestra que no todo está perdido, dijo el líder. Podemos ayudarte a reconstruir la verdad, pero debes estar preparada para lo que descubrirás. Sentí una mezcla de miedo, tristeza y determinación. Daniel había confiado en mí para continuar, para descubrir la verdad, y yo no podía fallarle. Cada secreto, cada pista, cada riesgo, ahora formaba parte de mi vida. Cuando salí del edificio esa noche, el aire fresco me golpeó como un recordatorio de la realidad. La ciudad estaba silenciosa, pero yo sabía que cada sombra podía ocultar una amenaza. Cada paso que daba me acercaba a la verdad, pero también me acercaba a los peligros que Daniel había anticipado. Al llegar a casa, revisé nuevamente los documentos y las fotos. La magnitud del mundo secreto de Daniel comenzaba a tomar forma en mi mente. Comprendí que no podía confiar en nadie completamente, y que cada acción debía ser cuidadosamente calculada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una presencia en la habitación. No era física, pero sí intensa, como si Daniel estuviera allí, vigilando, guiando, asegurándose de que continuara su trabajo. Su muerte ya no parecía un final. Era un punto de partida. Cada documento, cada pista, cada secreto, me empujaba a continuar, a enfrentar los riesgos, a descubrir la verdad completa. Y mientras cerraba los ojos, supe que la llave que había encontrado en su chaqueta no solo abría puertas físicas, abría puertas a decisiones difíciles, traiciones ocultas y revelaciones que cambiarían para siempre mi vida. La historia de Daniel no había terminado con su muerte. Estaba viva a través de sus secretos, sus documentos y su legado, y yo, su esposa, estaba destinada a enfrentarla, a desentrañarla, a comprender cada sombra y cada traición que había dejado atrás. El amanecer me encontró despierta, con la llave apretada en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese día sería decisivo. Cada decisión que había tomado desde que encontré la llave, cada descubrimiento, cada riesgo, me había llevado hasta este momento, la última pieza del rompecabezas de la vida secreta de Daniel. Los documentos que había recopilado me indicaban un lugar. Un edificio antiguo, casi abandonado, en un callejón que jamás habría visitado si no fuera por las pistas. La dirección estaba marcada con un símbolo que reconocí inmediatamente. Era el mismo que había visto en su cuaderno negro, en los sobres escondidos y en las notas dejadas para mí. Todo apuntaba a que aquí estaba la verdad completa, o, al menos, la parte que Daniel había querido que yo descubriera. Al llegar, observé la fachada. Sus ventanas altas parecían ojos observando la ciudad.
Cada paso que daba hacia la puerta me llenaba de un miedo que se mezclaba con determinación. Cada sombra era una advertencia. Cada crujido del suelo parecía un susurro de la vida de Daniel que había estado oculta hasta ahora. Inserté la llave en la cerradura, girándola lentamente. Un clic suave resonó en la entrada, y la puerta se abrió hacia un vestíbulo oscuro, lleno de estanterías y cajas que parecían acumular décadas de secretos. El aire olía a papel viejo y madera húmeda, un aroma que parecía impregnar cada recuerdo de Daniel. Adentrarme en la habitación fue como caminar en la mente de mi esposo. Cada caja, cada archivo, cada documento contaba una historia. No eran solo negocios o contactos, eran vidas entrelazadas, decisiones, traiciones y promesas que Daniel había hecho para protegernos a ambos. Y, al mismo tiempo, para ocultar su mundo secreto a los que podrían querer hacernos daño. Comencé a revisar los archivos más recientes. Fotografías, contratos, cartas, grabaciones. Daniel había vivido con una precisión obsesiva, anticipando cada movimiento, documentando cada encuentro, registrando todo para que alguien confiable pudiera reconstruir su vida. En este caso, yo. Entre las cajas, un sobre me llamó la atención. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía de Daniel y estaba marcado con el símbolo que había visto tantas veces. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un cuaderno más, un registro que detallaba los últimos meses de su vida. Cada página revelaba decisiones que jamás me habría imaginado, negociaciones secretas, amenazas veladas, alianzas inestables, y finalmente, su plan para desaparecer de mi vista y dejarme la llave como guía. Mientras leía, comprendí la magnitud de lo que él había hecho. Daniel no murió por accidente. Su muerte estaba planeada, o al menos, él sabía que corría un riesgo inminente. Cada pista, cada objeto, cada palabra estaba pensada para mí. Para prepararme para un mundo que yo desconocía, para entrenarme en un juego de secretos, poder y peligro. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente y vi a un hombre de rostro serio, con una expresión que combinaba advertencia y respeto. «Has llegado más lejos de lo que muchos lo harían», dijo, su voz firme. «Daniel confió en ti. Ahora depende de ti decidir cómo usar esta información». «¿Quién eres?», pregunté. «¿Eres aliado o enemigo?». «Ambos», respondió. «Depende de cómo manejes esto». Daniel nos enseñó que el conocimiento es poder, y que el poder es peligroso. Comprendí que estaba entrando en la fase más crítica. No podía confiar en nadie completamente, ni siquiera en aquellos que habían trabajado con Daniel. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión sopesada. Avancé hacia un escritorio al fondo de la habitación. Allí encontré un conjunto de memorias digitales etiquetadas con fechas y nombres. Las inserté en la computadora antigua que estaba sobre el escritorio. Los videos comenzaron a reproducirse. Daniel hablaba directamente a la cámara, explicando su vida secreta, su doble identidad y, finalmente, los riesgos que él había enfrentado para protegerme. «Si estás viendo esto», decía Daniel, «significa que algo me sucedió, y que tú debes continuar. No te confíes de nadie. La verdad duele, pero es necesaria. Todo lo que he hecho, cada secreto, cada riesgo, lo he hecho por nosotros. Ahora depende de ti desentrañar mi legado y proteger lo que construimos juntos». Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Cada palabra era una mezcla de amor, advertencia y desesperación. Comprendí que su vida había sido un equilibrio constante entre protección y engaño, entre cuidado y peligro. Y que ahora yo debía continuar. Seguí revisando los archivos. Descubrí identidades falsas, movimientos financieros secretos, contactos en lugares que jamás habría imaginado. Cada descubrimiento aumentaba mi comprensión del hombre que creía conocer, y de la magnitud de su mundo secreto. Pero lo más impactante llegó al final, un sobrefinal, con una carta y una fotografía. La carta estaba escrita con un tono íntimo, lleno de amor y de arrepentimiento. «Si estás leyendo esto, significa que lograste llegar hasta aquí. Mi vida estaba llena de sombras, pero tú eres la luz que debe seguir adelante. Protege la verdad, y no olvides que siempre te amé». La fotografía mostraba a Daniel en un lugar desconocido, sonriente, pero con una mirada que hablaba de sacrificio y secretos. Supe entonces que todo había sido parte de un plan mayor.
su vida secreta, su muerte, la llave, todo diseñado para prepararme, para dejarme su legado y la responsabilidad de enfrentarlo. Esa noche, sentada en el suelo del edificio, rodeada de documentos y recuerdos, comprendí la magnitud de la herencia que Daniel me había dejado. No era solo información o secretos, era una prueba de amor y confianza, un desafío para enfrentar los peligros que él había anticipado y que aún podían amenazarme. Regresé a casa con la carpeta y la llave. Cada paso me recordaba que la vida de Daniel había sido un laberinto, y que yo ahora era la guardiana de su verdad. La ciudad estaba silenciosa, pero mi mente no lo estaba. Cada sombra, cada recuerdo, cada secreto me acompañaba, y sabía que la llave que había encontrado en su chaqueta no solo abría puertas, abría la conciencia de un mundo que yo debía proteger y comprender. Al cerrar la puerta de mi hogar, respiré profundamente. Había recorrido un camino que jamás habría imaginado. Había enfrentado sombras, desconocidos y peligros, y había descubierto que el hombre que amaba vivió una vida mucho más compleja y peligrosa de lo que jamás habría sospechado. Ahora, con la llave en mi mano y los documentos frente a mí, entendí algo fundamental: la verdad no siempre es lo que parece. A veces, el amor y el sacrificio se esconden tras máscaras y secretos. A veces, la única forma de proteger lo que amas es enfrentando la oscuridad que otros no pueden ver. Daniel había confiado en mí. Su legado estaba en mis manos. Y mientras contemplaba la llave, comprendí que había cerrado un capítulo, pero también que había abierto uno nuevo. Un capítulo en el que yo debía decidir cómo vivir con la verdad, cómo proteger los secretos que él había dejado, y cómo honrar a un hombre que, incluso después de su muerte, seguía guiándome desde las sombras. Porque al final, comprendí que Daniel nunca se fue del todo. Sus secretos, su amor, su legado, permanecían conmigo, como la llave que abría no solo puertas físicas, sino también la comprensión de un hombre que fue mucho más que mi esposo, que fue un guardián de secretos, un estratega de sombras, y un hombre que, incluso al partir, me dejó la fuerza para enfrentar la verdad. Y mientras la ciudad dormía bajo la luz de la luna, supe que estaba lista. Lista para vivir con los secretos que había descubierto, lista para proteger lo que él protegió, y lista para continuar su legado, porque algunas verdades, por más dolorosas que sean, están destinadas a ser reveladas. La llave en mi mano brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. Era un recordatorio constante de que, aunque la vida de Daniel había terminado, su historia, nuestra historia, continuaba. Y así, comprendí que algunos secretos, aunque peligrosos y dolorosos, son también la prueba más grande de amor, y que la única manera de honrarlos es enfrentarlos, aceptarlos, y seguir adelante.